Ahí vamos a hablar de derivadas, aplicaciones de derivadas. Entonces vamos a comenzar el tema de hoy con derivadas. Analizar la derivada. En ese tema de la derivada, en el tema de la derivada, hay que ir a fondo en la comprensión de qué es el tema, qué es la derivada. Yo siempre le insisto al estudiante en eso porque en eso está basado el tema. Claro, el cálculo es importante en la parte algebraica, pero se asume de que en esa parte ya los estudiantes no deberían de tener problemas. Eso es lo que en teoría uno cree, ¿verdad? Y que es superable. Definitivamente la parte de álgebra es superable, pero no la comprensión del asunto, la comprensión, el concepto, de manejar el concepto. Eso es más como que podríamos decir que es más abstracto, ya es de cada persona, va, manejar el concepto. Entonces, pero nosotros vamos a hacer énfasis en eso de tal manera que ustedes pueden alcanzar a visualizar qué es la derivada en sí y sirve para resolver variedad de problemas en matemática. La idea se origina, dice, la, la idea se origina del problema de hallar la recta tangente a una curva en un punto y que sea válida para una amplia clase de curvas. La forma de la recta tangente, nosotros la vemos más en geometría, digo nosotros por los estudiantes que me incluyo y los estudiantes que han llevado 111, que el punto más claro, la forma más clara de ver una tangente siempre está relacionada con el círculo. Esa es la más común, digamos. ¿Va? Una recta tangente a un círculo es la recta que intersecta al círculo en un solo punto. Si lo intersecta en dos es secante, ¿verdad? Entonces esta es la forma más conocida, pero resulta que las curvas no todas son un círculo. Hay infinitas curvas que no son círculos. Y aquí le presento algunos casos. Por ejemplo, el caso más fácil dice es este, el de la recta tangente, pero nosotros tenemos también esto, que está a la derecha. L1 y L2 cortan la parábola en un punto, pero solo L1 es tangente a la curva. Este L1 que está aquí lo intersecta en P, este L1 lo intersecta en Q. Pero dice que esta L2 no es recta tangente, dice. Pero sí lo es L1. Entonces, el saber por qué una vale y otra no, eso es lo que vamos a trabajar nosotros aquí. Vamos a tomar unas y a descartar otras. Pero, por ejemplo, ese tema de que solo la intersecta en un solo punto no es necesariamente una recta tangente. ¿Va? Aquí le dan otra. Esta recta intersecta en P y en Q. Dice que debe intersectar la curva en un solo punto, sin embargo la intersecta y en P y en Q, pero solo es tangente en P, en Q no. Aquí le va a decir L1 corta la curva en P y en Q, pero, pero L1 es recta tangente en P. Perdón. La recta tangente puede intersectar la curva en más de un punto, pero en el punto donde es tangente es única. En este punto, esa recta tangente va a ser única, no pasa más que uno. Y en los puntos donde hay posibilidad de que pase más de una, como por ejemplo este caso que está aquí, la línea negra que es como valor absoluto, es la línea de la curva, de la función. Y el punto P es como un vértice. Y ahí pueden pasar infinitas rectas. Entonces dice, no se puede decir que L1 es recta tangente en P
o que L2 es recta tangente en P, L3 es recta. No se puede descartar. ¿Con qué justificación usted podría decir que una es y la otra no? No hay ninguna. Entonces, en ese caso, lo que hace la cuestión matemática es descartarlas a todas, ¿va? Dice, no hay criterio para aceptar que una de las rectas tangentes, una de las rectas sea tangente a la curva y que las otras no lo sean. Luego F no tiene recta tangente en P. Ahí no está definida, porque pasan infinitas cifras, infinitas rectas por ese punto. Entonces, partiendo del hecho de que la recta es única en el punto de tangencia, entonces no se puede contradecir aquí, ¿verdad? En este otro paso. Entonces, lo que hace es descartarlas todas. No hay recta tangente en P. Bien, aquí está una forma de definir esto. Imagine usted, esta línea roja es la línea de la función, ¿va? Es la curva que define la función. Esta. Pero tenemos dos puntos, coloca dos puntos, un P y un Q. Inicialmente, ¿va? Lo otro que va ahí en rectas punteadas ya le va a decir qué es lo que va a hacer. Este punto P tiene coordenadas un X1 y un F de X1. Este punto Q tiene coordenadas un X2 y un F de X2. Entonces usted saca la pendiente entre estos dos puntos y sale esta recta que está aquí, ¿ve? La pendiente de esta recta, que pasa por P y Q. ¿Cómo se calcula esa pendiente? Con la fórmula F de X2 menos F de X1 sobre X2 menos X1. Es la fórmula de la pendiente de la recta. M igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces es la misma que está aquí. Esa es la pendiente de esta recta que es secante a esta curva. ¿Por qué secante? Porque la corta en dos puntos, P y Q. Entonces, esta recta que no está punteada, que es recta que pasa por P y Q, tiene pendiente esto que está aquí. Ahora dice, ¿qué tal si este punto Q lo movemos hacia P? Lo vamos moviendo hacia P, así a través de la recta roja, perdón, de la curva roja. Entonces lo mueve hacia P, pero P fijo. P fijo, entonces van dando estas rectas que están aquí, ¿ve? Entonces esas son las punteadas. Entonces van resultando estas rectas secantes y se van acercando, y cuando llega Q a P o en el límite donde está P, cuando Q llega, se aproxima a P en el límite, la recta secante se va a convertir en una recta tangente en P, ¿verdad? Cuando Q llega hasta P en el límite, esto se convierte, la recta secante se convierte en recta tangente, porque la va a intersectar en un solo punto que es P. Mientras tanto, ¿qué va pasando con estas distancias entre X1 y X2? Le vamos a llamar un delta X, X2 menos X1. Entonces esta distancia se va haciendo cada vez más pequeña, hasta llegar a cero. Por eso dice aquí que delta X igual a X2 menos X1, y más allá va a ver usted que esto tiende a cero. Este X2 menos X1 tiende a cero. Entonces, ¿qué sucede? Que M de PQ igual, que es haciendo este cambio, observen este delta X igual a X2 menos X1. Entonces abajo, en vez de X2 menos X1, vamos a escribir delta X. Y aquí lo dejamos para no tener X2, X1, 2X, lo dejamos en un solo valor que es X1. Despejamos para X2 aquí y le va a quedar que X2 es igual a delta X menos más X1. Despejando X2 aquí, ¿ven? Pasa X1 para allá y le queda que X2. Entonces, en vez de X2 va a escribir delta X más X1. Y el F de X1 que se mantiene ahí, ¿verdad? Entonces ya solo queda un valor, X1. El X2 desaparece porque se escribe en función de X1. Entonces esta pendiente que era esto se transformó en esta ahora.
Si P es fijo, es lo que les comentaba, y se mueve hacia, y Q se mueve hacia P, entonces va a suceder esto que dice aquí, ¿ve? Que la recta tangente a en la posición límite se convierte, la recta secante se convierte en la recta tangente a la gráfica en P. Así que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de F en P es el límite cuando delta X, lo que le decía, cuando se va moviendo el delta X se va acercando a cero. La distancia cada vez es más pequeña. Entonces, en el límite, cuando delta X tiende a cero, de la secante es la recta tangente, es la pendiente de la recta tangente. Vamos a repetir. Así que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de F en P es el límite cuando delta X tiende a cero de la recta secante. Esta es perdón, de la pendiente de la recta secante. M es pendiente, M de la recta secante. Si ese límite existe. Si el límite cuando delta X tiende a cero de la pendiente de la recta secante es más o menos infinito, significa que mientras delta X tiende a cero, la recta tiende a la recta que pasa por P y es paralela al eje Y, o sea, se convierte en una recta perpendicular. Aquí ve. Cuando delta X tiende a cero, si el límite es infinito, significa que la recta tangente es perpendicular. Eso es lo que dice, la recta tangente tiende a la recta que pasa por P y es paralela a Y. Que sea paralela a Y significa que es así, que queda de esta forma. Pero además ahí va a decir, luego la recta tangente en X y F de X1 es X igual a X1, que es una recta tangente, que es una recta vertical. O sea que cuando es infinito, la recta tangente es una recta vertical. Eso es lo que está diciendo. Cuando es más o menos infinito el resultado del límite. Luego dice la definición. Ahora vamos a definir. Estábamos definiendo, digamos, de una forma, estábamos tratando aquí en esto, no habíamos definido nada. Voy a repetir, no habíamos definido nada. Estamos tratando de hacer una relación de esta recta secante a esta curva y cómo se puede convertir en recta tangente, de qué manera se convierte en recta tangente. Y luego ahora vamos a partir de ahí, vamos a definir lo que es la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo se define? Pues lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, nada más que lo ordenamos. Aquí está. En esta definición está ordenado, pero vamos a decir lo mismo. Observe usted, suponga que F es continuo en X1, un valor del dominio. La recta tangente a la gráfica de F en ese punto X1 y F de X1 es la recta que pasa por P y tiene pendiente M igual al límite, lo que estábamos allá diciendo, si existe límite. La recta que X igual a X1 si el límite es igual a más o menos infinito. O sea, es una recta tangente vertical, X igual a X1. Si no se cumple ninguno de los anteriores, no existe la recta tangente a la gráfica en ese punto. Encuentre la recta tangente a la gráfica en esta ecuación, mire, en esta función, perdón, una función como x cuadrado menos 1 menos x cuadrado menos 1, que es una gráfica que con vértice hacia abajo, con vértice cóncava hacia abajo, porque el coeficiente principal es negativo. Entonces abre hacia abajo. ¿En qué punto? Bueno, del origen se desplaza 1 hacia abajo. Entonces el vértice queda aquí, en 1, y abre hacia abajo. Y dice en el punto menos 1, menos 2. No es en un punto arbitrario. Ese punto tiene que estar en la función. O sea que si evalúa este menos 1 aquí, le queda menos 1 al cuadrado, es 1. Menos 1 es menos 2. No puedo decir, encuentre la ecuación de la recta tangente a esta curva en un punto que no esté en la curva. Tiene que estar en la curva el punto.
Bien, entonces esta es la función y el punto que está en la curva es menos 1, menos 2. Lo ubico, menos 1, menos 2 aquí. Y luego voy a encontrar la recta tangente, y aquí está, ¿ven? Marcado, la recta tangente a esta curva, que es la gráfica roja, en este punto que está aquí. ¿Cómo lo calculamos? Pues utilicemos, primero vamos a tener, ¿qué se necesita para tener la ecuación de una recta? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué necesitamos para tener la ecuación de una recta? Un punto y una pendiente. Perfecto. Contundente. Perfecto. Punto y pendiente, y tengo la ecuación de la recta. Entonces aquí puedo calcular la pendiente y ya tengo el punto. Ya tengo el punto, menos 1, menos 2. Solo me falta calcular la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente de esa recta que va a ser tangente de esa curva? Pues ya tengo una fórmula. Aplico la fórmula. Esta va a ser la pendiente de la recta tangente. Y ojo, es en el punto que voy a enfatizar en los últimos o en los siguientes días con ustedes. Porque en la medida que ustedes separen que la pendiente es la derivada, más allá les van a definir la derivada como esto. En esa medida ustedes se alejan de las cosas que necesitan comprender. O sea, por eso les hablaba de esto, está basado más en la comprensión. Ustedes no tienen problema para calcular una pendiente de una recta por la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O con este límite. ¿Son diferentes? No, son exactamente lo mismo. Nada más que son formas de calcular. Nosotros vamos a calcular esta pendiente con este límite así. Vamos a meter este valor. Mire, la imagen f de x1 más delta x. Entonces vamos a meter x1 más delta x. ¿Cuál es x1? El menos 1. Menos 1 más delta x al cuadrado menos 1 menos f de x1. Perdón, f de x1, que sería f de menos 1, porque el x1 aquí sería el menos 1. Y eso lo dividimos en delta x, porque esa es la fórmula que estamos aplicando. Aquí está, miren. Esta es la misma. Este x1 es menos 1. El delta x va y calculo la imagen de f de menos 1, que sería menos 2. Por eso va a aparecer aquí menos 2. Desarrollo todo eso, la operación, desarrollo el binomio, el cuadrado del primero, el doble producto de los dos más el cuadrado del segundo. Aquí está, menos 1 menos menos 2. Y esto se reduce a esto que está aquí. Límite cuando delta x tiende a 0 de menos delta x más 2. Porque este menos 1 se va con este 2 y solo queda esto. Se elimina el delta x de abajo con un factor común de delta x. Lo que me queda es delta x más 2. Y evalúo, como delta x vale 0, me queda 2. Aquí está. Esa es la pendiente de la recta tangente. Solo le escribo, mira. Solo le escribo en menos 1 menos 2, y menos 2 igual a la pendiente 2x menos 1. Repito, acuérdense de la ecuación de la recta tangente dado un punto. Acuérdense la ecuación de una recta, pendiente o no, no importa, que es y2 menos y1 igual a m por x2 menos x1. Entonces, y2 y, que es un valor que queda ahí, y menos el valor que tengo aquí del punto. Y aquí quedaría menos 2. Por eso aparece más 2. Igual a m, la pendiente de x menos x1. Menos el valor pues que tengo aquí, que sería menos 1. Por eso aparece aquí más 1. Si el punto es x1, y1, entonces va a ser, uno habla de x sub 0 y y sub 0 allá en la definición de la ecuación de la recta de la forma punto pendiente. Y2 menos y1 igual
y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, así le llama uno. Estos valores le llama x sub 0 y sub 0. Pero aquí nosotros le estamos llamando x1 y y1. Perdón, x1 y y1, sí. Entonces, y menos y1, que sería y menos menos 2, igual a la pendiente 2x menos x1, que sería 1. Por eso aquí, al despejar esta y, me queda y igual a 2x. Porque aquí 2x más 2 menos 2 es 0, entonces y igual a 2x. Entonces, grafica esto, es una gráfica, es una recta que pasa por 0, 0 y el punto de tangencia es este que está aquí. Ya, eso es. Claro, eso de los límites, no crean que eso vamos a hacer. Nosotros vamos a usar ahorita para explicar, utilizamos la forma de límite para calcular la derivada. Ve la pendiente de la recta tangente, pero nosotros vamos a tener teoremas para calcular estas cosas. Va a ser más fácil, pero no se alejen mucho de la definición original porque hay preguntas que están relacionadas con el cálculo de la derivada por medio del límite. O sea, que hay que aprenderse esto también. Después, cuando uno pasa los teoremas de derivada, se le olvida esto, pero deben de tenerlo presente. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Pregunta al respecto? Esta es una introducción de la derivada. No se asusten porque nosotros no vamos a estar hablando de esto siempre. Más que todo vamos a calcular derivada. En eso sí nos vamos a centrar bastante en los teoremas sobre derivada. Esto lo revísenlo. Revísenlo, por supuesto, para que tengan una idea. Mañana se les va a definir la derivada. Hasta ahora no hemos definido derivada. Ustedes se fijan que aquí lo que definimos es la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto determinado. Entonces, mañana van a ver ustedes que la pendiente, que la derivada es exactamente eso, la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Pregunta? Todo claro, licenciado. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a mandar este resumen y luego nos comunicamos el día de mañana. Que la pasen bien. Cuídense mucho. Y hasta mañana. Suerte. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día. Gracias. Feliz día igual. Feliz día. Feliz día igual. No, Lick. Vaya, feliz día.